Página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con una mirada en el tiempo, como todos los jueves, de 20 a 21 horas, en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy con Hugo Brizuela Álamo. Muy bien, Hugo? Buenas noches. Y vamos Buenas a empezar noches. a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ah, sí, primero vamos a hablar de unas efemérides y después le damos la bienvenida. Perfecto. Va a ser muy interesante Muy bien. el programa de hoy. Tenemos bastante para hablar. Bueno, hoy 9 de octubre, pero de 1940, nació John Winston Lennon. O sea, John Lennon, ¿no? Cantante y compositor de los Beatles. Él nació en Liverpool, Inglaterra. Gracias a su talento artístico consiguió acceder a la universidad, donde cursó la carrera de arte. Ya de adolescente, John creó la banda llamada The Quarrymen. Poco después conoció a Paul McCartney y le propuso unirse al grupo. Este le presentó a su vez a George Harrison y John propuso cambiar el nombre de la banda por The Beatles, grupo con el que obtuvieron resonancia internacional y millones de fans alrededor del mundo. Los éxitos de los Beatles duraron hasta 1970, cuando Paul decidió alejarse del grupo. A partir de entonces, Lennon comenzó su carrera solista. Fruto de ese trabajo fue el disco titulado Imagine, un sueño de un mundo mejor. Desde entonces comenzó a ofrecer conciertos benéficos a favor de la paz y en contra de la guerra de Vietnam. En 1975 nació el segundo hijo de Lennon, John, fruto de su unión con Yoko Ono. En 1980 publicó Double Fantasy, con el que rompió récords de ventas. El 8 de diciembre de 1980, junto a Yoko, regresaban de una fiesta cuando fueron interceptados por Mark Chapman, quien le disparó 4 tiros en el pecho. John falleció mientras era trasladado al hospital. Bueno, pasamos ahora a escuchar algo de música y después presentamos a nuestro invitado. Muy bien, muy Parece bien, bien. Como en el programa anterior estuvimos hablando de Astor Piazzolla, vamos a seguir con la música de él y vamos a contar una de las frases de él. Dice: la música es más que una mujer, porque de la mujer te podés divorciar, pero de la música no. Una vez que te casás, es tu amor eterno, para toda la vida, y te vas a la tumba con ella encima. Ahora vamos a escuchar Milonga for Three.
Bueno, quienes quieran ver y escuchar programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y para llamar a la radio pueden hacerlo al 4372 2841 o al 4372 3061. Bueno, hoy contamos con la presencia del arquitecto Bruno Enrique Equimavicius, que es luthier de pianos. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estás en la radio. Estoy en la radio, finalmente. Claro que sí. Así que bueno, que nos va a contar un poco acerca de la historia del piano, de la lutería. Va a ser el tema. Yo tengo aquí algunas definiciones. La lutería es el arte de construir instrumentos de cuerda que tienen caja de resonancia. Y la palabra luthier, yo te decía siempre que vos eres un luthier, ¿no? Aparte de arquitecto. Perdón, Hugo, tenemos un llamado. Perfecto, atenderemos el llamado. Hola. No me van a disculpar, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas noches. ¿Le puedo ampliar su efemérides? Sí, desde luego. Alguien que se parece pero en otro estilo, pero no es el mío, ¿eh? Un 9 de octubre de 1967 fue asesinado Ernesto Guevara Lynch. Ah, sí, también, sí. Yo le aclaro que no es mi estilo, ¿eh? Me hubiera gustado que la inteligencia de él la hubiera aplicado en nuestro país, Ah, bueno. no afuera. Pero, bueno, él empezó Cada- por ahí, pero la cada- idea de él era cada cual trasladarlo a con- toda la región. Cada cual con su cada cual. Ujú, Pero el hombre pasó por la vida y dejó algún rastro, por supuesto, ¿cierto? sí. Bueno, y en cuanto a Piazzolla, Sí. el otro día no me quise meter, pero no me quise meter porque quedaba feo. ¿Por qué? Porque Piazzolla dijo en el año 50, cuando formó el Quinteto Buenos Aires, Sí. que él no tocaba tango, él tocaba música de Buenos Aires. Ah, Sí. Y lo que me encantaría escuchar, si era posible, son los versos de Borges y la música de Piazzolla entonados por el mundo Leonel Rivero a don Jacinto Chiclana. bueno, lo vamos a buscar, no sé si Bueno, para hoy, pero... Se pueden rastrear, Sí. rastrear. O sea, el que está ahí con la maquinita atrás, es un fenómeno. Sí. Está la señora ahí, está bien, me equivoqué, está el otro muchacho vino más tarde. Bueno, sigo escuchando y que tengamos buen programa, ¿no? Bueno, Gracias, como muchas siempre. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Enrique. Bueno, vamos a retomar de nuevo. Tomamos lo del tema de... ¿Por dónde yo iba? A ver. Bueno, aquí tenemos la presencia de Bruno, que tiene una gran experiencia, es un creativo, es arquitecto, y la creatividad también la aplica en lo que es la lutería, en este caso en piano, y tiene una serie de proyectos muy interesantes, importantes. Ha construido una fundación, ¿no?, para formar chicos, para tratar de darles una profesión, y creo que vamos a hablar bastante del tema. Sí, interesante que ya lo podamos plantear, porque al decirlo ya... ¿Y cómo ya es nació algo- la idea? Bueno, como Hugo dijo, y bueno, le agradezco ante todo que me diga luthier, porque es un halago, y así lo conocí, como luthier. Creo que es un término que está lindo para verlo, para estudiarlo, para entenderlo también, porque decir luthier en un piano a veces suena como algo a una búsqueda un poquito más compleja, ¿sí? Conocemos, y voy a introducirlos un poco en esto de los pianos. Hace un ratito estábamos charlando acerca de qué significaba poder tener un piano o no tenerlo, Claro. y qué significó en algún momento el piano. Hugo decía que había un piano tirado en la casa siempre, o era el piano de la abuela, o era el piano de qué sé yo quién, ¿no? Eso es lo que tratábamos de entender, y cómo se introducía el piano en la vida moderna esta que tenemos, en el todos los días, ¿no? Por eso que obviamente estamos en algún punto... Era parte de la vida de familia, el piano. Recién le decía a Bruno de que en una familia tenía que uno de los hijos estudiar piano, otro ser cura o monja, ¿no? Médico. O médico. Claro, médico. un hijo doctor y un hijo pianista.
Y han quedado así pianos un poco arrumbados, porque las generaciones nuevas ya no les interesaba el piano, sino el piano electrónico, no el piano que es el verdadero piano. Hay una diferencia grande. Uno que ha estudiado piano, para mí no es lo mismo tocar en un piano legítimo que tocar en un piano electrónico. Y yo creo que compartimos esa idea, ¿puede ser? Claro, claro. Cada vez que nos toca ir a hacer, nosotros le llamamos afinación de piano, como afinador de piano, como oficio, nos toca muchas veces ir a la casa de una persona que nos llama a afinar un piano, ¿sí? Tal cual, así es como se dice. Sí. Vengo, quiero afinar el piano, bueno, etcétera. Y terminamos en la casa de este hombre tratando de introducirlo en lo que era y comprender, ¿sí? Comprender qué significaba en la década del 20, en la década del 30, la construcción de pianos, ¿sí? Y ahora sí, volvemos un poquito a la historia, porque es lo que siempre tratamos de dar a entender, de expresar y de entender qué pasaba en la década de 1910, 1915, 1920 y el 1930, que fue la época dorada de los pianos. Nosotros los afinadores, los que obviamente nos gustan los pianos, decimos que es la época dorada del piano. La época dorada del piano. Cada tanto escuchamos y se dice, era un piano alemán. Era un piano alemán. De la abuela era un piano alemán, ¿no? Y justamente esta década dorada, los alemanes hicieron obviamente quizás el mejor instrumento, ¿sí? Que se pudo construir, de los cuales todos fuimos aprendiendo, digo todos, y me pongo un poco de costado para decir, toda la industria europea tomó en muchos casos de esta industria alemana, que siempre con sus contradicciones y demás en aquel entonces, tomó la dirección por la cual el resto de la historia de los pianos iba a estar supeditada a esta industria alemana de la década del 30. Y digo esto, y no me puedo correr de entender esa época, y recién les contaba y les decía, imaginemos la década del 20 y la década del 30, y si el programa se llama Una mirada en el tiempo. Una mirada en el tiempo, no me cabe duda, viene al pelo. Imaginémonos, hoy decimos, bueno, vamos a abrir el Facebook, tenemos acá la máquina, buscamos en Facebook, buscamos en cualquier cosa, buscamos en internet, cualquier cosa nos metemos en donde sea. La década del 20, la década del 30. Yo no quiero pifiarle por mucho, pero Marconi recién había hecho un proyecto de radio. Poder entender esto de lo que hoy entendemos era algo muy lejano. Entonces tener un piano, es lo que decía Hugo, era el centro. Era la televisión y la radio. Y bueno, era como un poco el centro. Era el centro de la familia. Imaginemos una familia europea, no voy a decir alemana, porque es redundante, pero una familia europea en la década de 1900. Obviamente no iba a tener un televisor en el medio. Y hoy sigue pasando. Y ustedes saben que es muy interesante, porque tengo un colega que siempre me hace esta mención, ¿no? Me habla de las familias europeas, cómo trabajan esto de la música, el piano, y se reúnen alrededor del piano. ¿Qué hace? Uno canta, el otro toca un poco el piano, el otro champurrea con el violín, pero se terminan juntando, se unen alrededor de ese piano. ¿Para qué? Para hacer música, o algo que se parezca a la música, no importa, ¿no? Pero el hecho de reunirse y darle ese, ¿cómo decir?, marco de música, demás, está lindo, ¿no? Porque no es que estamos mirando un programa mejor o peor, o estamos siendo... No, pero esa conexión donde se mezcla la creatividad y decimos, tiene otro... Somos el protagonista ahí. Claro. Obvio, ¿no? Sí. Es evidente. O sea, cuando hay una persona sentada al piano y uno lo escucha, y bueno, pasan un montón de cosas. Pasan un montón de cosas como, digo piano, digo violín, digo cello, digo lo que sea, ¿no? Entonces, es tan importante que, en este caso, bueno, son pianos, pero es tan importante que se pueda reunir en ese núcleo, ¿sí? Y claro, que pueda... no limitarse a ser un espectador, como decías recién, ser un protagonista. Ser el protagonista de la Lo historia. importante de los instrumentos musicales antiguos, vamos a llamarles antiguos, piano, violín, cello, no se han superado, porque las orquestas sinfónicas de todo el mundo siguen siendo con los instrumentos antiguos. No he visto ningún instrumento electrónico en ninguna orquesta.
Creo que no, ¿no? Mira, generalmente cuando, a ver, si uno entiende un instrumento antiguo, digamos, como lo que vos dijiste, un instrumento de cuerdas, hay instrumentos que realmente son bastante más antiguos. O sea, y ahí ya me meto en un tema de historia de la música, digamos, Sí. que es un poquito más extenso, Sí. y la cual no sé si ese es el tema puntual, pero si te referís a lo que es la música moderna, o sea, la música como música de cámara, creo que no, porque ya está establecida de Ya esta está forma, establecida, y no Las creo que se partituras, cambien, ¿viste? La No. mayoría de las partituras siguen siendo para un instrumento determinado. Sí, yo la verdad que no sé si hoy la música de cámara interviene otro instrumento o se agregan instrumentos, no lo sé, la verdad que sinceramente Claro. no tengo idea. O sea, yo voy a los conciertos, digamos, o algún concierto que es obviamente un repertorio clásico, y eventualmente sigo escuchando al menos estos instrumentos que son de este orden. Yo la verdad que no conozco si han cambiado mucho. Anecdóticamente, yo tuve oportunidad de escuchar una experiencia electrónica con una orquesta sinfónica. No me recuerdo exactamente el nombre, pero era el nacimiento de la música electrónica, que empezó con las ondas de una radio, digamos. Entonces este personaje era un músico inglés que con sus manos alejaba y acercaba y daba el sonido, y interpretaba con el acompañamiento de orquesta, hacía de solista. Sí, tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Sí. No me acuerdo el nombre del instrumento ese que decís. Esa es la única experiencia que vi de lo electrónico en sus orígenes, yo calculo 40 años atrás, 50 años atrás, ¿no? Mira, yo sé que por lo menos el hecho de que trascienda un instrumento tiene que ver con, calculo yo, con la cantidad de aceptación que tenga. Y creo que si se refería puntualmente, este tipo de instrumento no varió y no cambió. Por ahí se transformó. Si uno dice, bueno, una guitarra criolla, una guitarra eléctrica, puede ser instrumentos distintos, pero parten, digamos, de un mismo origen. Sí, sí. Sinceramente debe haber una evolución, digamos, en cuanto al instrumento. Pero, volviendo al tema del piano, como instrumento, el instrumento piano se terminó de definir, aunque parezca mentira, hacia finales de 1890-1900. En ese tiempo se terminó de definir el instrumento piano como tal. Técnicamente no evolucionó nada. No evolucionó nada. ¿Sí? Tecnológicamente. ¿Sí? Es un tema que también me meto, porque vos dijiste lutería. Y la verdad es que no es por ser vago el término, ni es que no sea preciso, sino que decir lutería para un instrumento que es prácticamente industrial, vale decir, para hacer un piano no nos va a alcanzar con tener un par de formones y mucha gente con buena voluntad, sino que va a haber que plantear una estructura. Son muchas piezas, ¿no? ¿Cuántas dijiste? Son más de 9.000 partes. 9.000. ¿Sí? Que bueno, cuando trabajan en conjunto se puede dar esto. Pero volviendo a esto de la idea de la industria y cómo se puede lograr esto, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Justamente parte de poder generar la estructura tal como para poder construir y consolidar algo que es bastante complejo de hacer en principio, ¿sí? Como un término, por eso me dijiste lutería, y siempre digo, ¿será un luthier el que termine arreglando o construyendo un piano? Yo no lo sé, pero por lo menos... La definición que encuentro es que lutería es el que está dentro de la música, o afinando el piano, o reparándolo, o armándolo, o fabricándolo, ¿no? Un piano, claro, o cualquier instrumento de cuerda, porque la definición es instrumento de cuerda con caja de resonancia, creo que así es. La definición de piano, si yo no recuerdo, según mi profe de piano, así empecé mi primera clase de piano. Me dijo, ¿sabes lo que es un piano? Me dijo... Yo le dije, la verdad que no. Me dijo, un piano es un instrumento de cuerdas percutidas. Así tal. Tienen unos martillitos, ¿vieron los martillos del piano? Le pegan a la cuerda, entonces resultó ser un piano de cuerdas percutidas, ¿sí? En esta caja
armónica que le da mayor profundidad, y en muchos casos es mejor o peor el instrumento por esta causa. Creo que esto de poner la industria, poner el pie firme en esto, también me dio la pauta de que por ahí enganchaba la cosa, ¿no? Decir, pero ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar, digamos, a plantear un programa sustentable y como motor que sea el piano? ¿Sí? Les contaba acerca de la Fundación Pianoforte, que es la que un poco viene a ocupar este lugar, que nos viene a tapar estos huecos, estos baches que se generan cotidianamente en la sociedad, en los problemas cotidianos de la gente, los problemas cotidianos que tenemos todos los días. Por eso es que siempre traté de entender y decir, bueno, cómo plantear esta solución, cómo ver aquello, cómo ver lo otro, y partió de algún tema que le encanta a Hugo, y lo voy a decir, es la planificación. ¿Sí? Lo voy a decir, Hugo, perdóname. Tal como aconseja Hugo. Lo aprendí de Hugo. Es la musiquita, ¿no? Lo aprendí de Hugo, que le parezca mentira. Es la orfandad que tiene el pueblo argentino, la falta de planificación. Así que no vamos a empezar. No vamos a empezar con eso, Hugo, porque nos vamos a aburrir a todos. Le vamos a poner un tema interesante y nos vamos a aburrir, ¿eh? No, y al último van a aprender y van a decir, bueno, sí, claro. Y bueno, la planificación está en todo. Creo que empieza con la creación del mundo, porque dice que Dios creó al mundo, ahí es la base de la planificación. El primer día hizo tal cosa, y el segundo iba todo el detalle con un orden para decir, bueno, y al último creó el hombre y la mujer, y ahí se armó. Ya con esto lo dejo casi como para lo último. La planificación, como dijo Hugo, es algo muy muy importante, pero la planificación en sí misma cuenta de unas etapas que son importantes. O sea, para plantear un programa de planificación concreto tenemos que cumplir, y esto ya te lo dejo casi te lo termino acá, tenemos que cumplir ciertas etapas que son muy importantes y que muchas veces los políticos o las personas que tendrían que encargarse de estudiar un poquito qué significa, por ejemplo, el diagnóstico. O sea, ¿qué significa diagnosticar un problema? ¿Sí? Sino abordarlo, entenderlo, trabajar con eso, simplemente. ¿Sí? O sea, muchas veces escuchamos a los políticos o a quien sea decir, vamos a diagnosticar esta zona, vamos a ver qué pasa en la pregunta, ¿no? Y para hacer una planificación correcta tenemos que tener un diagnóstico correcto. Si hay un diagnóstico errado, sí, jamás vamos a tener una planificación. Inmediatamente del diagnóstico me meto en el tema que inmediatamente sigue. ¿Cómo implemento? ¿No? Es un tema que se escucha cotidianamente, decir, vamos a implementar. ¿Qué implementar? Ni siquiera hiciste, claro, no hiciste ni un diagnóstico, ¿no? O sea, no. Tenemos que y esto que lleva tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es un tema que es una especialidad. Y claro, naturalmente que la es. Buenísimo, ¿no? Muy interesante. Ahora seguimos, pero vamos a escuchar más música. Después nos seguís hablando de la planificación. Seguimos con Astor Piazzolla. Otra de las frases de él. Tengo una ilusión, que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente. Porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar Leonora Song.
Bueno, vamos a recordarles nuestro blog, es www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 y al 4372-3061. Aquí continuamos con nuestro invitado de hoy, Bruno Enrique Equimavicius, en nuestro programa Una mirada en el tiempo. Bueno, nos estabas hablando de la fundación. Yo creo que es importante de que nos introduzcas sobre ese proyecto que ya está caminando, ya lo tienes armado. Los fines, ¿no? ¿Cómo piensas moverte? Porque a lo mejor esto te puede resultar de utilidad como para poder difundirlo Por supuesto. y llegar a algo más concreto, ¿no es cierto? Por supuesto. Nosotros tenemos una idea que quisimos tratarla en distintos términos y en distintos plazos. Nos interesaba poder tener un objetivo final y como motor es la construcción de un piano, aunque les parezca mentira. El fin de todo esto tenía que ver con algo simbólico, que era construir un piano finalmente, no de manera casera, sino de manera industrial. Por eso es que introduce e incorpora un montón de problemáticas y un montón de cosas a abordar, ¿sí? Claro. Esto lo tenemos planteado, digamos, en etapas. O sea, hoy por hoy sería prematuro decir que vamos a construir un piano, porque obviamente nos están faltando un montón de cosas, hay que decir la verdad, nos están faltando un montón de cosas, pero no importa. El caso sería poder entender, digamos, estas etapas y saber dónde uno está parado hoy, ¿sí? Hoy por hoy es muy, ¿cómo decirlo? Es muy incipiente nuestro trabajo, pero sí es constante, ¿sí? De la mano de un montón de colaboradores que tengo, tipos fantásticos que nos van ayudando, abogados también, está el contador que también nos ayuda. Vamos tratando de darle forma. Hoy por hoy tenemos planteado el lugar físico, tenemos el lugar donde las aulas van a funcionar, ¿sí? Bien. Van a funcionar un taller, un aula y un gran depósito arriba. Es un lindo lugar, tenemos casi 70 metros cuadrados abajo y unos 100 y pico de metros arriba, ¿sí? Como para poder laburar, para poder trabajar, ¿sí? en este proyecto. Pero hoy por hoy, la verdad es que estamos en una etapa que yo le llamo de información, ¿sí? De exposición, quiero decir. Me gustaría poder llevar este mensaje como algo que sinceramente no tiene una forma total todavía, ¿sí? Si bien tenemos el motor, que en este caso es algo simbólico. La herramienta principal la tiene. Claro. Te doy una sugerencia porque estás hablando de la sede, a dónde tendría que funcionar. Y alguien me comentó en una oportunidad que el gobierno de la ciudad dispone de muchas propiedades de viviendas que están cerradas porque no se utilizan directamente, que son heredadas por el gobierno de la ciudad, y que con una institución del tipo como la que ya tienes formada, directamente tendrías que pedir que te den la sede para empezar a trabajar, porque es importantísimo. Tenemos una juventud desbandada sin actividad, con eso un es triste, porcentaje muy elevado de abandono de estudios, ¿no? Y es una cosa que alarma realmente. Viendo televisión, por ejemplo, me preocupa el tiempo que le dedica el periodismo a detallar la forma en que se realizó un crimen determinado. En vez de hablar de algo formativo, ¿no? Directamente es como si les movilizara el morbo, un gusto de cómo lo han matado porque estaba flotando en el agua. Hace un rato prendo el televisor y había en cadena, estaban transmitiendo la declaración de una persona que había sido imputada en uno de los últimos crímenes. Sí, ¿no? Yo también encendí un momento el televisor. Entonces tenemos que tratar de dar vuelta y orientarnos para la formación del joven que está desvalido. Se ha terminado de desbandar un poco la juventud a partir de haberse suprimido el servicio militar obligatorio. Alguno puede discutir de que no es bueno, que tiene todas sus dificultades,
pero en cierta oportunidad yo había esbozado un proyecto y al que era jefe de las Fuerzas Armadas se lo llevé a los efectos de que se aprovecharan las instalaciones de los regimientos en todo el país, que estaban abandonadas, a los efectos de que en esas instalaciones se hicieran proyectos como el que estás hablando vos, Bruno, ¿no? Directamente los chicos que entraran a cumplir una especie de servicio militar un poco alivianado, pero que hicieran la parte física, la parte deportiva y la parte de estudio para ir metiéndolo dentro de la profesión útil, ¿no? En el término obligatorio, exactamente como el servicio militar, que le daban 2 pesos como para que pudiera subsistir en mala comida y la ropa durante un año. Y después derivarlos a fábrica, es parte de un proyecto y volvemos ahí a la planificación. Y te doy la palabra. No, es lindo lo que se plantea cuando uno habla de planificar, y lo que viene inmediatamente. Vos dijiste el servicio militar obligatorio, y obviamente a uno cuando le dicen obligatorio le tiene un sabor que hace ruido, que le termina haciendo ruido. Sí, ¿Por qué debe ser obligatorio algo? Claro, ¿no? Uno tiende a querer buscarle una explicación a eso, pero muchas cosas tienden a ser obligatorias y uno no las discute. Pero vos decías algo que es algo lindo. Vos dijiste, por medio de un trabajo, no, vos dijiste un trabajo, por medio de una labor que la persona haga, ¿sí? El hecho de poder hacer le da a la persona la posibilidad de, obviamente, en principio sentirse útil, ¿sí? Obviamente. Sí, que no es poco, O sea, claro. Y por medio de conocerse a sí mismo, y a ver, algo que desapareció, y no quiero abrirme mucho y no me quiero alejar del tema tuyo, de lo que vos comentabas acerca del servicio militar, ¿no? Sí. Había algo muy valioso en el servicio militar, por ejemplo, que era el tema del oficio. Le enseñaban un oficio. Sí, en muchos casos, no en muchos casos no, o sea, la verdad que enseñaba otra cosa el servicio militar, sí, la verdad, ¿no? Pero el hecho de poder enseñar un oficio da a la persona, ¿sí?, una herramienta indispensable, ¿sí?, que es el hecho de poder hacer con sus manos, poder simplemente hacer. Claro, puede estar mejor plantado como para ganarse la Ocupar su vida, tiempo. ocuparse. Naturalmente, pero imagínense que todos fuéramos ingenieros. ¿De qué manera alguien arregla un calefón? ¿Trataron de alguna vez arreglar un calefón? Bueno, es imposible. La verdad es que es imposible arreglar un calefón. Entonces, tiene que haber personas que verdaderamente sepan hacer. En la escuela técnica, yo salí de una escuela técnica. Claro, pero después las empezaron a cerrar, quedaron muy pocas. Vos sabés que, de Menem. bueno, eso fue un debe, ¿no? O sea, yo siempre trato de decir, cuando hablo de gobierno, trato de decir debe y haber. Siempre hay un debe y hay un haber, sí, un costo naturalmente tiene que haber un debe y un haber. Pero, fíjate... Pero ahí están las consecuencias, claro, no hay muy pocos técnicos. Como decís vos, bueno, arreglar un calefón, pero arreglar otras cosas también hay un montón que me parece que está faltando ahí. Y es consecuencia de esto, de haber cerrado tantos colegios técnicos, pienso. En algunos casos creo que vos hablaste del menemismo más que como un síntoma, como una causa de un verdadero desbarajuste, ¿no? Y creo que, y vuelvo a lo de Hugo, volver al tema del oficio por medio de un programa de implementación real, ¿sí?, que uno pueda enseñarle a un pibe que en lugar de que esté en la calle pueda aprender simplemente El origen de las escuelas técnicas fue la Escuela de Artes y Oficios. Claro, antes se ¿no? llamaba así. Directamente, que se formaba en una profesión al chico, ahora no, en las escuelas técnicas se le enseñan un montón de materias que no le prestan ninguna utilidad, entonces se alarga el tiempo y eso va en contra directamente de los resultados que se tienen que lograr, ¿no? Claro. Yo nombro el oficio como algo que a mí me parece no muy importante, sino extremadamente importante en una sociedad. Una sociedad sin oficio tiende a quedar vacía, siempre tiende a quedar vacía, porque no hay
no hay lo más esencial, que es el contacto directo. Si uno pierde eso, pierde básicamente algo que es esencial en una sociedad. Por eso es que no es que todo tiempo pasado fue mejor. Ojo, quiero aclarar esto porque si no tiende a ser que claro, todo tiempo supuesto, pasado fue mejor. Y no todo tiempo pasado fue mejor, pero sucede que al uno evaluar estados actuales o poder hacerse diagnósticos, se empieza a dar cuenta de lo que decía que empieza a ver más pibes fumando paco que haciendo agujero en la madera. Entonces te digo, bueno, no, paremos un poco la mano, vamos a darle más a hacer agujero en la madera que empezar a fumar el paco, porque si no es un problema que no lo podemos abordar jamás, ¿sí? Si no lo hacemos de alguna manera. Sí, claro, a mí, buscarle la forma. Tratar de buscar, por eso es que uno cuando tiende a planificar tiende a ir de máxima. Nosotros llamamos ir de máxima. Planteamos la fundación en 3 tiempos. Decimos, bueno, de máxima vamos a fabricar un piano. Pero tiene un medio, ¿sí? que está bastante lindo, que es la formación, por ejemplo. Vamos a poder formar. ¿Sí? Formarlo, pero que tenga la salida laboral, ¿no es cierto? El trabajo. Pero hay un gravísimo error en las escuelas agrotécnicas argentinas. A mí me tocó dar charlas en varias provincias y parte de la concurrencia eran los chicos, los jóvenes, digamos, de los 2 últimos años de la escuela agrotécnica del lugar. Y el problema que me planteaban era, ¿qué hacemos cuando terminemos? Salían como técnicos agropecuarios, bachilleres técnicos agropecuarios. Y no hay programa, y volveríamos ahí a la planificación, es decir, que la instrumentación de carreras tiene que hacerse con una salida laboral, que es perfectamente factible, pero si no se planifica, no están formando chicos que van después a terminar como manejando un taxi o viniendo a engrosar las villas de emergencia de cualquier región metropolitana, ¿no? O sea que está bueno eso que vos decís, Hugo. Y creo que la formación es algo que uno tiene que poder planificar. Volvemos a esa palabra, y digo planificar y en capas. Nosotros, los que trabajamos con planos, nosotros, Hugo, trabajamos con algo que se llama layers. Actualmente uno maneja AutoCAD, ya no maneja mal, pero antes manejábamos calcos. ¿Viste? El hecho de poner calco uno arriba del otro y redibujar. ¿Eso qué es? Trabajo, básicamente. ¿Te acordás, Hugo? Dibujar con el estilógrafo y dibujamos. El cálculo estructural de un edificio, por ejemplo, que llevaba mucho cálculo estructural, se hacía con una regla de cálculo. También, sí. La regla de cálculo. Sí. Lo que decía acerca del layer era de cómo superponer ese trabajo, ¿sí? Ponerlo uno arriba del otro, ir apoyando esos layers, ¿sí? Layers, Sí. y poder consolidar ese trabajo, pero desde abajo, ¿sí? Porque si no, uno dice, bueno, voy a solucionar un problema inmediato. ¿Cuál es? Vamos a decir un problema que uno puede encontrar en el ámbito urbano, no sé, pongamos la drogadicción, vamos a decir así, ¿no? Entonces agarras al pibe, ¿qué haces? Lo metes en algún lugar y lo tratás de salvar, ¿sí? Pero si no lo tomás antes, ¿sí? Como la prevención, claro. También la prevención, pero ¿sabes qué es? La educación. Es lo primero. Y sí. Es lo primero. Cuando decíamos que estaban esas familias rodeadas alrededor del piano, ¿sí? Alrededor del piano, tocando instrumentos, formando valores que eran valiosos, ¿sí? Decir algo que es valioso, ¿qué era? La música, por ejemplo. Y sí. Qué buen motor. Y vos dijiste, yo estudiaba canto, estudiaba tal cosa, estudiaba tal otra. Yo quiero que los pibes estudien música, que estudien arte, que estudien, que construyan desde ahí, no que construyan desde donde, no sé desde dónde, no importa de dónde, no, pero que construyan desde algo valioso, que les parezca también valioso, pero si nosotros no lo hacemos ver valioso, es imposible hacerlo ver valioso, y tenemos que decir lo que es valioso, porque si no, no hay manera de que se entienda. Otra vez había algo que me pareció muy interesante, hablar del discurso como algo, y no me quiero meter en el discurso porque si no, no vamos a ir para cualquier lado, ¿no? Pero plantear el discurso como un hecho político y cotidiano de cada uno, ¿sí? El discurso nos involucra a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nos hace ser lo que somos, ¿no? Y muchas veces en la política eso se ve, ¿no? Si hay un político, y no te lo estaba pensando de esta manera,
Cuando hay un político que a mí me habla de la pobreza, sin duda tiendo a creer o pensar que puede no estar haciendo nada por la pobreza. Puede ser, no importa, pero está dentro de su discurso, ¿sí? Está dentro de su discurso, ¿sí? Y a mí me parece muy, muy importante un elemento discursivo dentro de la persona. Me parece muy, muy importante, ¿sí? Porque esto de poder nombrar lo que sean las cosas, de hacerlas valiosas, ¿sí? Claro, Yo digo, ponerlos en el tapete. por supuesto, porque si no, ¿de qué manera uno dice que algo es valioso o no es valioso? Imponiéndolo, la verdad que nos va a costar. Si uno quiere imponerle a un pibe algo, porque la verdad, vamos a hablar en términos concretos, ¿quién le impone algo a un pibe hoy? A ver, No, seamos claros, o sea, es prácticamente una utopía pensar que dos cortitas. La semana pasada estuve con 2 docentes, maravilloso, uno químico, el otro electrónico, ingeniero electrónico, uno que me dejó maravillado al explicarme cómo él enseñaba hoy, ¿sí? Me explicó, me dijo, mirá, Bruno, esto es muy simple, si yo les quiero enseñar a los pibes como se les enseñaba hace 30 años, y claro, me va a ser muy, Va a muy chocar, difícil, ¿sí? Entonces el tipo me empezó a explicar sus método. métodos, y vos sabés que me pareció, que me dio una esperanza, porque era un tipo de, hoy digo, póngale, 60 años, ¿sí? Pero que se está ayornando a un tiempo presente, ¿sí? Hoy los pibes, yo no sé si alguna vez volvieron a ver un colegio hace poco, o si pasaron por la puerta. Es imposible lograr el grado de atención, lograr esa facilidad que tenías hace 15 o 20 años, cuando nosotros fuimos al colegio, básicamente. El tipo te metía un grito y vos escuchabas. Ahora es imposible hacerlo. Entonces, que vos digas, esto es valioso, ¿qué es valioso? Te dicen. Yo estoy mirando internet, estoy haciendo otra cosa. Entonces, sí, de alguna manera tenemos que ejercitarnos nosotros también para poder explicar. ¿Y cómo explicar? Para llegar, que algo, claro, exactamente. Claro, hay que tratar ¿Cómo llegás? de trabajar con todo esto para salir un poco de que la gente salga del asistencialismo permanente. El asistencialismo le está creando un perjuicio muy grande a la familia. Claro, porque eso sirve en un primer momento. Sirve para unos meses hasta Claro. que se consiga trabajo de nuevo, pero resulta que la familia está disgregada. Come el jefe de familia en un comedor comunitario, los hijos por otro lado, y de ahí esas reacciones violentas cuando la maestra le pone una observación al hijo, va y le pegan una trompada a la maestra, Sí. o van al hospital con un enfermo y también va, un poco se quiere justificar lo que no se deja hacer en familia. Entonces, cuando la familia está trabajando y está comiendo todo en la misma mesa, funciona de otra forma. Entonces, en este momento, el excesivo asistencialismo está disgregando a la familia argentina, y eso es muy dañino. Lo va convirtiendo, aunque no sea esa la pretensión, en zombies. Así que vos, con tu fundación de formación de chicos, yo creo que es un trabajo para desarrollar, sí, desarrollarlo cuanto antes, para darle un empuje. a través del gobierno de la ciudad. Hay que juntarse ahí, que te den una posición. Sí, por supuesto. Necesitamos todo tipo de ayuda, nos falta de todo. Voy a decir ahora y lo voy a pedir, claro está. Claro, sí. La fundación empieza y le falta de todo, así que sobre todo al ámbito privado pido esto, ¿no? O sea, lo hago expreso al ámbito privado, que es muy muy importante en estos casos, poder tomar dimensión, sobre todo cuando hablamos de los industriales, ¿no? Poder tomar dimensión, saber de dónde sacan, ¿sí? Para poder hacer lo que hacen. Entonces pido simplemente, digamos, que el que esté interesado, ¿sí? En poder colaborar, en poder ayudar, con el simple apoyo, ¿sí? Eso para nosotros siempre es importante, el simple apoyo, ¿sí? Es me gustaría muy, muy que importante. pudieras dar, si tienes una página Por web, supuesto, Claro, donde un comunicarse. correo como para Sí, que, por supuesto. La las página es personas se conecten contigo. www.fundacionpianoforte.org, ¿sí? Esa es la fundación que nosotros tratamos de llevar a cabo, y que, bueno, de a poco vamos
vamos congeniando, vamos llevando medio a los tirones en muchos casos, muchas veces como podemos, porque obviamente nosotros venimos y somos del ámbito privado. ¿Un correo electrónico? Sí. fundacionpianoforte@yahoo.com.ar. Tenemos todas las redes sociales también, hay Facebook, si pongan Fundación Pianoforte también estamos en Facebook, tiene Twitter, tiene todas las cosas que hoy Claro. la verdad que Así se usan. Sí, dijiste Fundación Pianoforte @yahoo.com.ar. Muy bien. Pero desde la página web, o sea, directamente van a poder ir a todos los las búsquedas que quieran hacer, se puedan informar. Están los objetivos ahí de la fundación también. No, esto es importante para que, claro, para que los que estén interesados que puedan colaborar naturalmente, que o por lo menos interiorizarse y saber de qué se trata. ¿Sí? Claro. Hice esta mención especial y casi les pido disculpas en algún punto. Al contrario, no siempre pedimos que nos dejen las direcciones donde comunicarse. Yo siempre digo que esto excede, digamos, lo que es el término privado, ¿sí? O sea, creo que nosotros al menos cuando yo me planteo la fundación, no lo pienso en ese contexto, sino más bien como algo que va a quedar, ¿sí? Una fundación tiene un carácter que es perpetuo, ¿sí? Uh-huh. Y yo no sé si, sinceramente les digo, no sé si voy a ver construirse un piano alguna vez. La verdad que no lo sé. No sé si eso va a ocurrir. Pero, ¿sabe qué? Depende de la evolución y del interés y de los apoyos que puedas tener. Yo creo que sí. No me importa. En algún punto no me importa. Porque En sé que en el mediante, creo que puede ser lo más importante y lo más valioso, ¿viste? Creo que hoy el motor, el motivo puede ser este piano que hablábamos, este piano que pudimos buscar o que nos pudo interesar a mí como afinador y como persona que nos gusta mucho el piano, pero bueno, tiene una buena puerta de entrada, al menos la fundación, que tiene una buena búsqueda, creo yo siempre, a través de los valores, algo que creo que es muy, muy interesante, ¿no? El tema del oficio como algo fundamental para consolidar esta idea de hombre, no digo de hombre de trabajo, digo de un hombre de bien, ¿no? Nosotros a veces cuando tratamos de definir una persona decimos, somos personas de bien. Entonces quisiéramos, de alguna manera, que ese bien, de alguna manera, trate de pasarse para el otro lado, ¿viste? O sea, devolver un poquito. Creo que es devolver un poquito. A veces, cuando me llaman para la facu, para hacer alguna cosa, nosotros vamos y naturalmente tenemos que ir, porque es devolver un poco, siempre. Siempre estamos tratando de devolver un poco, porque hay que devolver. Naturalmente que hay que devolver. Papá decía una cosa que era muy linda. Decía, hijo, todo no. Tenés que dejar un poquito para que viene atrás. Decía, todo no, decía. Bueno, ha sido un gusto de tenerte en nuestro programa y te agradecemos que hayas, por supuesto, que para una próxima vez, para seguir con el tema. Vamos a charlar acerca de la planificación con Hugo, que puede ser. que preparo algo importante de la planificación. Sí. Algo importantísimo. Espero que nos escuchen alguna vez, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Y bueno, antes de cerrar el programa quería recordar a una bella persona que pasó por este mundo y se fue este domingo. Las personas que lo conocimos, que tuvimos el gusto de conocerlo, no vamos a olvidar su buena onda y su eterna sonrisa. Bueno, nos vemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Esto es Una Mirada en el Tiempo. Así que hasta entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Este es el Contacto Informativo. Cada 60 minutos, la información de La Ruta Producciones. Contacto Informativo.
comunicado, Cristina envió una placa a Bolivia en homenaje al Che Guevara en el 47º aniversario de su muerte. La presidenta envió una placa a Bolivia para ser colocada en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara en nombre del pueblo argentino, con motivo de cumplirse 47 años de su asesinato, informó la Embajada Argentina en La Paz. Nacionales. Estadísticas. La titular del INDEC consideró inclusivo e integrador el censo argentino. El último censo de población argentino del 2010 fue inclusivo e integrador porque mostró las necesidades de quienes fueron invisibilizados, víctimas de prejuicios y discriminación, como las personas con discapacidad, resaltó Ana María Edwin, directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Internacionales. Elecciones en Bolivia. Evo Morales afirma que la oposición solo quiere evitar que el oficialismo conserve la mayoría en el legislativo. El presidente boliviano, candidato favorito a la reelección del domingo, sostuvo que sus contendientes redujeron sus aspiraciones